Ya, en general todos llegaron casi al mismo resultado. Se dieron cuenta que el tau en el mezclador perfecto, alrededor de los 22 minutos, mientras que en el tau flujo pistón, alrededor de los 5,7 minutos. La parte matemática es sencilla, ¿cierto? La recuperación, bueno, digáis que la recuperación es igual K tau dividido por 1 más K tau, ¿cierto? Y la parte numérica, SR es 0,85, que es lo que quieres lograr. Se le olvidó a algunos colocar la recuperación máxima, que era 0,95. pero uno se lo olvidó porque tiene distintos resultados. Esto es dividido por R infinito. Lo pusieron, pero tiene distintos números, es problema numérico nada más. El K es 0,4. Bueno, aquí es más fácil simplificar todo 1 partido por tau, que quedaría 1 partido por K tau, que sería 0,4 por tau más 1. Entonces aquí despejan esto nomás. Sacan directamente el tau. Voy a hacer más grande, tau. Sería la solución de eso. Para el caso del este es perfectamente mezclado. Para el caso del flujo pistón, nuevamente la recuperación sobre R infinito es igual a 1 menos la exponencial de menos K por tau. Ojo que el logaritmo natural cuando lo sacan, ¿cierto? No es log. Hay que tener cuidado cuando hacen el Excel, si es log, si es LN, si lo hacen en el bicho si es LN. Tienen que saber, el truco es re simple. El log que tú no sabes lo que es, colocas log de 10, si te da 1 está en base 10. ¿Sí? Siempre tienes que chequear eso. Se calcula mal a veces las calculadoras. El mismo valor, 0,85, 0,95 es igual a 1 menos la exponencial de menos 0,4 por t. Aquí despejan el tal. Entonces, acá en conclusión me da alrededor de 22 y acá me da alrededor de 5,7 minutos. ¿Qué conclusión saco de esto? Uno más rápido que el otro. No es más rápido, ambos tienen la misma cinética, tienen el mismo K que 0,4. ¿Más eficiente el flujo pistón? No sé si es eficiente, es la palabra correcta. Más... Este requiere menos tiempo para alcanzar la misma recuperación. Sí, puede ser eficiencia la palabra, está bien, entonces. Es más eficiente en alcanzar la recuperación. Pero aquí hay otra variable, es el tiempo que tú necesitas. Por lo tanto, ¿cuál equipo es más grande? ¿El pistón? No. El perfectamente mezclado tiene que ser más grande para alcanzar la recuperación que tú necesitas. El flujo pistón es más chico. Y aquí viene la otra parte que estábamos viendo. Tú tienes un reactor donde pesa, va a un caudal de unos 100 metros cúbicos por hora, ¿sí? Donde el tiempo de residencia, ¿cierto?, es igual a el volumen partido por el caudal. El caudal es lo mismo para los dos. Entonces, en este caso, en el caso de flujo pistón, teníamos los 22 minutos por los 100 metros cúbicos hora, por lo tanto son 60 minutos. Por lo tanto, el B, ¿cuánto me da acá? 0,36 horas. No, digamos, el volumen que estoy calculando aquí, porque tiene minutos, se me da. ¿Cuántos metros cúbicos me da? No me da más, po. 36. Me queda 20 dividido en 3, me da como 3. 36,7. ¿Cuánto? 36,766. 36, claro. Entonces volumen, que implica que el volumen es igual a 33,6 metros cúbicos. 36 metros cúbicos. Y en el caso del flujo pistón, donde tuve 5,7 minutos, este es perfectamente mezclado, este es el flujo pistón, por 100 metros cúbicos dividido en 60, 9,5. el volumen es 9,5. entonces como el tiempo de residencia es más chico, tú lees de eficiencia, pero ¿qué es Sternich? No decir nada cuando decir eficiencia, porque eficiencia es un concepto muy amplio. A lo mejor es más eficiente la celda, yo digo la celda mecánica es más eficiente mezclando. De hecho, yo no puedo ocupar un reactor pistón para la pulpa porque se me sedimenta. El más eficiente es perfectamente mezclado.
¿Cachaste? Entonces eficiencia es un término muy amplio. Lo que tú tienes que decir, por ejemplo, es No sé por qué le sedimentan el foco pistón. no está mezclado. Tiene un tubo donde, imagínate que Es como pasa que el tubo pasa, donde es como una manguera. Sí, Sí, pues. sí. El cambio está agitado siempre. Entonces mi conclusión acá es, para este necesito un mayor tiempo en el reactor, lo que se traduce en un tarro más grande, a iguales volúmenes. Ajá. Entonces, perfectamente mezclado, está bien, pero necesito un tanque más grande. Ahora en la práctica no puedo tener un flujo pistón, no me conviene. Lo acabamos de decir, ¿por qué no puedo tener un flujo pistón? Ah, porque se mezclan. Claro, no tiene la capacidad de mezclado, como estoy trabajando en un reactor heterogéneo, el sólido sedimenta. Cosas que estuvieron en los mecánicas fluidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Está grabando, sí? Va, se acabó. Entonces, si uno graficara ahora las dos ecuaciones que acabamos de ver, en función del tiempo, o sea, la exponencial, digamos, claro, ¿qué ecuación es esta? ¿Por cierto? Este es catado dividido uno más catado, ¿sí? Y esta es el exponencial, uno por exponencial, ¿se acuerdan? Si yo hiciera este ejercicio, yo te puedo decir, mira, dado un K, aquí me dio un K de ejemplo de un minuto, lo puedo tener para distintos campos. El K es la característica del material que estoy flotando, ¿no? Obviamente si mantengo tamaño de burbuja, reactivos químicos, si yo modifico cualquiera de ellos, el K me va a cambiar. Entonces yo sumo que el tamaño de burbuja y reactivos son los mismos. Lo cual no es tan cierto, pero son jugados, ¿ya? Entonces yo digo, fíjate que tengo un material, si quiero lograr un 80% de recuperación, mira lo que pasa, para el flujo pistón necesito ese tiempo de residencia, va perfectamente mezclado, ese tiempo de residencia. Lo que acaban de hacer. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Que para alcanzar las mismas conversiones o recuperaciones necesitaría más tiempo de residencia en un perfectamente mezclado, lo que se traduce en Más volumen. mayor volumen. ¿Y si es más grande? Más gasto. ¿Ah? ¿Más qué? Dilo. Más gasto. ¿Es más gasto? No es un problema aquí financiero. Eso es una mayor inversión. Yo compro el tarro. Eso es una inversión. Gasto está asociado a lo que se va desgastando, los fungibles, papel, eso es un gasto. ¿Ya? La electricidad, costo de operación. No, que no es gasto la palabra técnica. Tú dices una mayor inversión. En contabilidad es distinto. El costo de operación, el gasto, fungibles y la inversión. Es una inversión mayor. Tengo que invertir más al hacer mi negocio. Entonces, por eso trabajamos con, en teoría, flujo pistón. En la práctica no puedo hacer flujo pistón. ¿Estamos claros que no podría hacer flujo? ¿Qué es lo que hago entonces? Tanque en serie. ¿Por qué? Porque es lo que veíamos, en la medida que yo tengo más tanque en serie, más se parece a un flujo pistón. Pero sin perder las características mezcladas. ¿Ya? Entonces por eso las celdas se arreglan en serie, donde la cola de uno, así concentré, y la cola de uno alimenta la subsiguiente celda. Va alimentando la celda. Entonces, esto reduce el impacto del mezclado, eso quiere decir que el otro mezclaba mucho, entonces necesitamos un tarro más grande. Esto se hace un poquito más flujo pistón. Entonces por eso uno arregla la celda en el tanque en serie. De ahí viene un reactor en tanque en serie. Pero todos los tanques tienen que ser de la misma dimensión o va No, uno da lo más mismo. chico. No, da lo mismo. Por eso decía que el modelo era con una flotación, había tarros chicos, conceptualmente tarros chicos, tarros grandes. Yo podría tener cualquier combinatoria, pero tengo que saber el modelo mezclado. El modelo mezclado. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo cambia la recuperación? Fíjense, la recuperación en función del tamaño de partícula. Miren qué interesante, en las tres primeras celdas se recupera casi todo. En el resto de las celdas, no me acuerdo cuántas son. No dice cuántas son, pero no importa. Entonces está claro el dibujito, acá está la recuperación en función del tamaño de partícula. Recordemos esta curvita, ¿cierto? Cuando era muy chica, no se podían recuperar tan bien, cuando son muy grandes tampoco. Les voy a recordar por qué. ¿Se acuerdan por qué las muy chicas no se podían recuperar? Había dos factores, voy a recordarles solamente. La probabilidad de atachamiento, de que quede pegado, o sea, viene la partícula acá,
Entonces primero, si se llegara a tocar la burbuja, tiene que tener un tiempo suficiente para que rompa el líquido y quede pegado, ¿sí? Si es muy chiquitita, se mueve despacito, se pega lo más bien. Si es muy grande, ¡pum!, pasa de largo, no se pega. Por lo tanto, la probabilidad de atachamiento, ¿cómo es la curva? ¿Sí? Mientras más grande, aquí está el tamaño, perdón, tamaño. Estamos viendo el tamaño de partículas. Y lo que uno hace con los colectores, con los reactivos químicos, esto es con el colector. Más colector aunque sea la probabilidad de atachamiento más alta, ¿sí? Después hay otro concepto que es la colisión. La colisión. Eso quiere decir, si acá hay un montón de partículas, tiene una burbuja subiendo y si yo choco con esa, es la probabilidad que tiene de chocar con esa. Entonces lo que hacíamos gráficamente, cuando yo tengo partículas muy chicas, yo estoy tirando una bola de billar en el agua y se va generando olas. Y si genera esa bola y la partícula es muy chica, se la lleva. No alcanza a chocar, la arrastra. Entonces se llama un arrastre hidráulico. Las va. Pero la más grande, el líquido no se la lleva, tiene suficiente inercia, colisiona bien. Por tanto, en el caso de la colisión con el tamaño de partícula, a la medida del tamaño de partícula, mayor la probabilidad de colisión. Cuando es más chica, es menor. ¿Por qué es menor la probabilidad de colisión, María José, en la chica? Se deflecta o la... Si yo combino, acuérdate que son probabilidades, probabilidad de atachamiento, probabilidad de colisión. ¿Qué gráfico me queda? Este es atachamiento por colisión, las probabilidades. Me queda un gráfico así. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que está mostrando esto? Está mostrando lo que pasa, la recuperación que yo logro por tamaño de partícula en los primeros 3 bancos. Y fíjense la curva que es. Entonces tú podrías explicar por qué la recuperación a tamaño de partícula más chico es más baja. ¿Por qué ocurre eso? ¿Sí? ¿Por qué la más chica la recuperación es más baja? Por lo que dijo, por el arrastre, porque se van, dependiendo, se la llevan. El arrastre hidráulico. No llegan a romper ahí la capa. ¿Y por qué a la medida que sube el tamaño, baja la probabilidad de, o sea, baja la recuperación también? Sigue de largo, pasa de largo la burbuja y la otra no alcanza a hacer. No tiene tiempo suficiente para que se pegue, para el atachamiento. ¿Sí? ¿Qué hay gráfico acá arriba? Les recuerdo un poco que los K que estábamos viendo, el K, ese K que sacamos experimentalmente, es función de un P por un SB. Donde este P es la probabilidad de colisión por la probabilidad de atachamiento. Estamos hablando de esto, las probabilidades son del 1% más o menos, la combinatoria de los dos. Entonces tienes que meter mucha burbuja. Este SB es la condición de operación, que es 60 JG dividido en T32. Pongo esas unidades porque esto está en milímetros y esto está en centímetros por segundo. Entonces acá fíjense, claramente está la parte química, física, tamaño de partícula, y acá está la parte hidrodinámica. ¿Cómo modifico el K? Entonces el K yo lo podría cambiar, por ejemplo, controlando el tamaño de burbuja o controlando los reactivos químicos. ¿No? Y si el K que ocuparon antes, para la flotación batch, para hacer las NCM, ¿sí? Pero por ejemplo, profesor, si yo aumento el tamaño de la burbuja y la partícula, en este caso más grande, ¿ocurriría lo mismo? Se modifican los dos. Pero es más importante este factor cuando habláis de tamaño de burbuja. Para uno en flotación trabaja con burbujas de 0,2 a, no sé, por 4 milímetros. La muy grande, muy inestable y toda la cosa. Sigamos viendo este gráfico. Esta es una celda de recuperación de galena donde hay un primer banco de la agrupación de celdas. Tenéis 3 celdas acá. Y te está mostrando en color naranjo la recuperación para el tamaño de partícula. Es decir, yo pesco la alimentación, veo qué porcentaje, cuánta masa tengo, por ejemplo, en un kilo de todos esos tamaños, lo paso por un tamín, y después pesco el concentrado y digo qué porcentaje de masa tengo, ¿cierto?, por cada clase de tamaño. Y de ahí calculo la recuperación. Es decir, por ejemplo, si por cada kilo entran 100 y recuperé 70, la recuperación del fino es 70%. Si acá entraron, no sé, pues 200 y recuperé 90, la recuperación es 90%. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces la recuperación por clase de tamaño.
¿Cuánto recupero por cada castrado? Ahora viene el otro efecto. Las primeras 3 celdas ocurre casi toda la recuperación. Lo que yo gano después es re poquito. ¿Estamos? De hecho, en la primera celda posiblemente viene el 70% de la recuperación. Entonces, como operadores, ¿dónde me tengo que fijar? En la primera celda. Tengo casi toda la recuperación ahí. Después lo que estoy recuperando es un poquito. Poquito. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Como ya es casi en tanque en serie esta cosa, la recuperación es así. Entonces, digamos, acá tenéis la primera celda, la segunda celda, la tercera. Cada vez agregando menos. Pero todo suma. Profesor, ¿y en una industria más o menos con cuántas células se 9. necesitan? O sea, hay 6, 9, 12. Lo máximo. 12 no. De hecho, 12 están perdiendo el tiempo. Yo ya 6 está apropiado. Codelco tenía mucho más. 12. No, más no. No, que tú tenés varias líneas líneas paralelos, pero en una línea, Sí, van a hacer el- lo que es tu reactor. Esa línea es un reactor. ¿Estamos, no? Pero esa inversión de tener más celdas se justifica después con la cantidad de recuperación. No, hay un problema acá. Lo que tenéis que fijarte es la ley de Kohler. Si esta ley de Kohler es más baja que la alimentación, no tenéis para qué seguir flotando. Perdón, disculpa, sí, digo el concentrado. No, el concentrado, me equivoqué. El concentrado. Si el concentrado que estoy obteniendo en las últimas celdas es más bajo que la ley de alimentación, para ahí. Y esto se llama, anótenlo, el criterio de agarre. Que en definición dice que la ley de concentrado de la última celda tiene que ser a lo más mayor que la alimentación. La ley de concentrado de la última celda tiene que ser a lo menos la ley de alimentación.